Tal como vimos en el episodio pasado, representar y almacenar números es una función importante de una computadora. Sin embargo, el objetivo principal es la computación, es decir, la manipulación de los números de una manera útil, como por ejemplo la suma. Estas operaciones son manejadas por un componente llamado unidad aritmética lógica, por sus siglas en inglés ALU. Una vez que comprendamos el diseño y el funcionamiento de una ALU, entenderemos una parte fundamental de las computadoras modernas. Es el cerebro matemático y se encarga de realizar todos los cálculos, por tanto, prácticamente todas las computadoras la utilizan. Una de las ALUs más famosas es el Intel 74181. Fue lanzado en 1970 y fue el primero que estuvo integrado totalmente en un solo chip y fue un gran logro de ingeniería en su momento. Hoy vamos a tomar las compuertas lógicas que aprendimos y vamos a construir una ALU simple, con la mayoría de las funciones que tenía la Intel 74181. Y vamos a utilizar ese conocimiento para de aquí en adelante construir una computadora completa desde cero, por lo que se va a poner un poco complicado, así que a prestar mucha atención. Una ALU son en realidad dos unidades en una unidad aritmética y una unidad lógica. Vamos a empezar por la unidad aritmética, que es la encargada de manejar todas las operaciones numéricas como la suma y la resta. También hace un montón de operaciones simples, como por ejemplo sumar uno a un número, que es la llamada operación de incremento, pero eso lo veremos después. Vamos a concentrarnos en la operación que puede considerarse como la más importante, que es la suma de dos números. Podríamos empezar a construir el circuito a partir de transistores individuales, pero este se volvería muy confuso, así que vamos a usar un nivel más alto de abstracción y construir nuestros componentes a partir de las compuertas lógicas, las cuales son AND, OR, XOR y NOT. El circuito más simple que podemos construir toma dos dígitos binarios y los suma, así que tenemos dos entradas, A y B, y la salida, que es la suma de los dos dígitos binarios. Para aclarar, A, B y la salida son bits individuales. Con 2 bits de entrada hay solo 4 posibles combinaciones. Las primeras 3 combinaciones son 0 más 0 es igual a 0, 1 más 0 es igual a 1 y 0 más 1 es igual a 1. Recordemos que en binario 1 es lo mismo que verdadero y 0 es lo mismo que falso, por lo que este conjunto de entradas coincide exactamente con la lógica de una compuerta XOR, por tanto podemos utilizarla con nuestro sumador de 1 bit. Pero la cuarta combinación de entrada es un caso especial. 1 más 1 es 2 en decimal, pero en binario no existe el dígito 2 y como ya sabemos desde el episodio pasado, el resultado es 1, 0 en binario. Colocamos 0 y llevamos el 1 a la siguiente columna, es decir que tenemos un acarreo de 1. Ahora, la salida de nuestra compuerta XOR es parcialmente correcta. 1 más 1 igual a 0. Sin embargo, necesitamos un cable de salida extra para poder almacenar el bit de acarreo. El bit de acarreo solo es verdadero cuando las entradas son 1 y 1, ya que es el único momento en que el resultado ocupa dos dígitos, y convenientemente tenemos una compuerta para ese caso, la cual es AND, cuya salida solo es verdadera cuando ambas entradas son verdaderas, así que lo añadimos a nuestro circuito. Eso es todo. Este circuito se llama semisumador. No es tan complicado, pero para simplificar lo más posible, vamos a meter todo este circuito en una caja, encapsularlo para que sea un único componente con dos entradas, A y B, y dos salidas, la suma y el acarreo. Esto nos lleva a un nivel más de abstracción. Ahora, si queremos sumar más que 1 más 1, vamos a necesitar un sumador completo. El semisumador nos dejó con un bit de acarreo como salida. Esto significa que cuando nos movemos a la siguiente columna, vamos a tener que sumar 3 bits juntos, no 2. Un sumador completo es un poco más complicado. Se toman 3 bits como entradas, A, B y C. Así, la entrada máxima posible es 1 más 1 más 1, cuya suma da como resultado 1, 1 en binario. Por tanto, tenemos como salida 1 y un acarreo 1, por lo que solo necesitamos dos cables de salida. Podemos construir un sumador completo utilizando semisumadores. Para ello, utilizamos un semisumador para sumar A más B igual que antes, y luego alimentar ese resultado y la entrada C en un segundo semisumador. Por último, necesitamos una compuerta OR para comprobar si hay algún acarreo. Y eso es todo. De nuevo, podemos subir un nivel de abstracción y encapsular todo el sumador completo en un único componente. Este tiene 3 entradas y 2 salidas, la suma y el acarreo si es que existe. Con estos nuevos componentes ahora podemos construir un circuito que toma dos números de 8 bits que llamaremos A y B y los suma. Vamos a empezar con el primer bit de A y el primer bit de B. Los llamaremos A0 y B0. Como es la primera suma, no hay ningún bit de acarreo que tengamos que tener en cuenta, así que podemos utilizar el semisumador y sumar estos dos bits.
La salida es sum 0. Ahora vamos a sumar los siguientes bits A1 y B1. Es posible que exista un acarreo de la suma previa de A0 y B0, así que esta vez necesitamos un sumador completo que toma en cuenta el bit de acarreo. Nuestra salida es sum 1. Entonces sumamos el acarreo de este sumador completo y lo pasamos al siguiente sumador completo que maneja A2 y B2. Seguimos haciendo esto en cadena hasta que se hayan completado los 8 bits. Observemos que nuestro último sumador completo puede tener un acarreo. Si hay un acarreo en el noveno bit, significa que la suma de nuestros números es demasiado grande para caber en 8 bits. A esto se le llama desbordamiento u overflow en inglés. En general, un overflow ocurre cuando el resultado de una suma es demasiado grande para ser representado por el número de bits que se está utilizando. Esto normalmente causa errores y comportamientos inesperados en la computadora. Un caso famoso es el del juego Pac-Man. El juego original utilizaba un número de 8 bits para hacer seguimiento del nivel en el que se encontraba el jugador. Esto significaba que si se pasaba el nivel 255, que es el mayor número representable por 8 bits, la ALU se desbordaba. Esto causaba un montón de errores y hacía que el nivel sea imposible de pasar. Así que si queremos evitar desbordamientos, lo que podemos hacer es extender nuestro circuito con más sumadores completos, lo que nos permitirá sumar y alojar resultados de 16, 32 o más bits. Esto hace que los desbordamientos sean menos probables, pero aún así pueden ocurrir. La unidad aritmética de la ALU también tiene circuitos para otras operaciones matemáticas, entre las cuales generalmente se encuentran estas 8 operaciones. Y al igual que el sumador, estas operaciones están implementadas en base a compuertas lógicas. Te habrás dado cuenta que en la lista no aparecen las operaciones de multiplicación y división. Esto se debe a que las ALU simples no tienen un circuito específico para eso, y en su lugar realizan sumas o restas sucesivas. Por ejemplo, si queremos multiplicar 12 por 5, lo que hacemos realmente es sumar 12 a sí mismo 5 veces. Llevaría entonces 5 repeticiones de la ALU completar esta multiplicación. Este método es ineficiente y lento. Sin embargo, los dispositivos sencillos que no necesitan demasiada potencia de cálculo, como por ejemplo el control remoto de la televisión o el microondas, realizan la multiplicación de esta forma. Los procesadores más potentes, como por ejemplo el de los teléfonos inteligentes o el de las laptops, tienen unidades aritméticas con circuitos específicos para realizar la multiplicación. Esto los hace más veloces pero al mismo tiempo más caros. Ok, ahora pasemos a la otra mitad de la ALU, la unidad lógica. En lugar de operaciones aritméticas, la unidad lógica realiza, como su nombre indica, operaciones lógicas, como por ejemplo AND, OR y NOT, de las cuales hablamos en el episodio de las compuertas lógicas. Esta unidad también realiza pruebas numéricas simples, como por ejemplo comprobar si un número es negativo. Este circuito pone a prueba si un número es 0. Esto se hace usando un montón de compuertas OR para ver si cualquiera de los bits son 1. Incluso si un solo bit es 1, sabemos que el número no puede ser 0. Luego utilizamos una compuerta NOT al final para invertir esa entrada, de modo que la salida es verdadera solo si el número de entrada es 0. Así que esta es una descripción a grandes rasgos de lo que es una unidad aritmética lógica. Hasta construimos varios de los componentes desde cero, como por ejemplo el sumador. Como vimos, solo es un conjunto de compuertas lógicas conectadas inteligentemente. Volvamos a la unidad aritmética lógica que mencionamos al comienzo, el Intel 74181. A diferencia de la ALU de 8 bits que construimos hoy, el Intel solo podía manejar entradas de 4 bits. Y lo que significa que construimos una ALU 2 veces más potente y todo en nuestra mente. El 74181 usaba aproximadamente 70 compuertas lógicas y no podía multiplicar o dividir, pero fue un gran paso en la miniaturización y abrió las puertas a computadoras más capaces y menos costosas. Nuestra ALU de 8 bits requeriría cientos de compuertas lógicas y los ingenieros no quieren ver toda esa maraña de conexiones cuando trabajan con una ALU, por lo que se creó un símbolo especial para representarla, que se parece a una B corta. Nuestra ALU de 8 bits tiene dos entradas, A y B, cada una con 8 bits, es decir, 8 cables. También necesitamos una forma de especificarle a la ALU qué operación debe realizar, por ejemplo, suma o resta. Para ello, se utiliza algo llamado código de operación, que en este caso es de 4 bits. Veremos más detalles del código de operación más adelante, pero como ejemplo, 1000 podría ser el código para la suma, mientras que 1100 el código de la resta. En síntesis, el código le dice a la ALU qué operación realizar, y el resultado de la operación con las entradas A y B es una salida de 8 bits. Las ALUs también tienen unas salidas especiales llamadas banderas, que son salidas de un bit para indicar estados particulares. Por ejemplo, si restamos dos números y el resultado es 0, nuestro circuito que vimos antes en el video prueba si un número es 0 y enciende la bandera de 0, o sea, la cambia a verdadero. Esto nos podría servir para determinar si dos números son iguales. Otro caso.
Si quisiéramos verificar si A es menor a B, podemos usar la ALU para restar A y B y ver si la bandera de negativo se enciende. Si lo hace, sabemos que A es menor que B. Y por último, hay un cable conectado al último acarreo del sumador, así que si hay un desbordamiento, lo sabremos. Esto se conoce como la bandera de overflow. Las ALUs más avanzadas tienen más banderas, pero estas tres banderas son universales y de uso frecuente. Así que ahora ya sabemos cómo las computadoras hacen todas sus operaciones matemáticas digitalmente sin la necesidad de engranajes o palancas. Vamos a utilizar esta ALU cuando construyamos una unidad central de proceso en episodios siguientes, pero por el momento es todo. Así que hasta la próxima.